Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Ventana Indiscreta. Yo soy José Carlos Cabrejo, director de la revista Ventana Indiscreta y docente de la Universidad de Lima. Y en esta ocasión tenemos un invitado especial que es Gustavo Vegas, redactor de nuestra revista, y vamos a hacer un ranking de las cintas que se encuentran en la categoría de mejor película de los premios Oscar de este año. Entonces, vamos a tratar de ir en orden para hablar de ellas. Así que bueno, Gustavo, bienvenido. ¿Qué tal, José Carlos? Muy feliz de estar acá y emocionado también de hablar de estas películas nominadas al Oscar. Sí, como en otras oportunidades lo he dicho, bueno, el Oscar me parece un evento valioso para enriquecer la cartelera, que hay películas que si no fueran por el Oscar no llegarían a cartelera, no habría la oportunidad de verlas en pantalla grande. Pone foco en films que son realmente atractivos, pero la verdad que nada más. O sea, creo que mil veces prefiero muchas de las películas que no pasan por el Oscar o que tienen un paso mínimo nulo por el Oscar y que de pronto han tenido, digamos, mayor reconocimiento en algunos festivales, ¿no? Y eso a propósito de lo que se puede ver en Semana del Cine, en el Festival de Lima, en otros festivales que se pueden dar en la capital. Pero bueno, es interesante que dado que estamos hablando de películas que son objeto de discusión, son objeto de debate, pues como decía, poder un poco ordenar estas películas de esa categoría de peor a mejor. Estamos hablando de 9 películas. Entonces yo creo que lo que podríamos hacer es lo siguiente, ¿no? Es hablar de las 5 películas que están en el fondo de nuestra lista, ¿no? O sea, cuál sería, entre comillas, la peor, la menos mala, o digamos que es mejor en calidad con respecto a la que nos parezca más baja, y después hablar de nuestro top 4 de la categoría mejor película del Oscar. Entonces, si tú tuvieras que dar una lista de tus 5 películas del fondo, ¿cuál sería? Creo que al fondo podría, Emilia Pérez. Hay partes que obviamente disfruto, en cualquier película que no me guste o me gusta, hay partes que disfruto, puedo no disfrutar. Pondría también La Sustancia de Coralie Faryad. Wicked, tal vez, estaría en esas de hacia el final. Un completo desconocido, la de James Mangold, del biopic de Bob Dylan. Y también agregaría Cónclave, del alemán Edward Berger. Es una película que tiene muchos elementos a favor, pero creo que en el gran esquema de las cosas o redondeando todo, siento que también tiene ciertas falencias, ¿no? Que quizá con una fotografía agradable y llamativa, pues tratar de tapar ahí estos pequeños agujeros, ¿no? Donde se le escapa a la película. ¿Cuál sería en tu caso estas últimas películas, ¿no? Las que están abajo, por así decirlo? Para mí lo más bajo está entre Un completo desconocido y Emilia Pérez. Un completo desconocido me parece un biopic más. Encuentras todo lo que ya has visto mil veces en los biopics. No es una mala película, está bien contada. La actuación de Timothée Chalamet me parece interesante, me parece valiosa, pero nada, o sea, me parece que es una película acá 3, 5 años quedará en el olvido. Hay una versión que hizo Todd Haynes sobre la figura de Bob Dylan, que me parece mucho más arriesgada, mucho más interesante. Y Emilia Pérez, sí, también está por ahí para mí entre lo más bajo de esta categoría, pero como ya dije hace un rato, tampoco me parece un desastre. Y no me parece un desastre en el sentido de que realmente para mí el hecho de que no sea una suerte de representación fidedigna en México sea un problema. Es decir, para mí las películas pueden crear su propio país. Hay una de estas últimas películas que se hicieron de Indiana Jones, creo que es de la Calavera de Cristal, si no me equivoco, que muestra que las líneas de Nazca están en Cusco, que Machu Picchu está habitada por charros. Que aprendió quechua de Pancho Villa, creo. Claro. Entonces hay esta visión de que, y parece que es una visión que tienen muchas personas en Estados Unidos, de que toda Latinoamérica es México. A mí, honestamente, eso no me molestó. Sí me lo tomé a broma, pero no es algo que me haya ofendido, pero puedo comprender que haya personas que sí les moleste. Igual podríamos hablar de Transformers, El despertar de las bestias, o otros casos muy interesantes, como esta película que produjo Roger Corman en el Perú. Además, produjo varias películas Roger Corman,
con esta película distópica Death Race 2050, Sí. en la que muestra que, digamos, cómo se vería Estados Unidos después de un apocalipsis, pues se vería como el Perú, ¿no? Es la Costa Verde. Claro, y Los Ángeles de pronto se vería como Barranco y Nueva York como Chorrillos. Entonces, para mí no es un problema. Quizás el problema es porque, claro, Emilia Pérez es como una película de prestigio, es una película que ha sido reconocida en festivales, es la película más nominada en los Oscars. Pero creo que sus problemas van más allá de eso. Sí. Creo que, además, sobre todo siendo una película musical, que el musical, pues, justamente algo que caracteriza al musical es que se toma licencias para crear su propio mundo que puede tener semejanzas con el mundo real, pero es al fin y al cabo su propio mundo. Pero creo que el problema tiene que ver con que es una película descarada en trabajar un checklist festivalero. Sí. Entonces hay esta secuencia famosa en la que Zoe Saldaña baila, ¿no? Y empieza a lanzar toda una serie de temas que son como trazos ahí gruesos, donde va señalando temas que son los temas de gusto de los festivales, ¿no? Que tengan que ver con el racismo, la posición de la mujer en la sociedad y todo eso. Entonces se siente tan burdo, se siente tan manipulador, ¿no? Y por supuesto que hay problemas de guión, ¿no? Toda esa forma en que el personaje Carla Sofía Gascón, ¿no? De ser pues este tipo dedicado a cosas tan terribles y abyectas, y que a través de lo que podemos decir un corte del falo, a través de una vaginoplastía, de pronto pues hace una ONG para buscar desaparecidos, y eso es trabajado de una forma tan burda que, bueno, entonces la película flaquea por todos lados. Como tú dices, descarado, ¿no? Es descarado, ¿no? Es descarada en su manipulación, y en medio de esa búsqueda, pues ahí es donde encontramos falencias para creer, digamos, en cómo estos personajes se pueden transformar. Sin embargo, me parece que las secuencias musicales pues, tienen un ritmo, están bien coreografiadas. Hay esta escena en la que el personaje Emilia Pérez está con su hijo, y hay estas imágenes con luces verdes que, claro, fotográficamente me pareció impresionante y logra comunicar, digamos, ese vínculo de afecto que tienen con el hijo, pero claro, son como valores aislados Sí. de una película realmente muy fallida, ¿no? Son pequeños destellos, digamos. Sí, son destellos porque es Jaco de Art, ¿no? Es el director del Profeta, hay otras películas muy interesantes, entonces algo de bueno tiene que aparecer en una película de Jaco de Art. De la película Todavía Estoy Aquí, que es la película brasileña de Walter Salles, es una película que tiene un buen comienzo, un uso de la cámara en mano, que de alguna manera emula lo que hace uno de los personajes, que es registrar la vida familiar. Entonces esas relaciones familiares y de afecto creo que es lo que está mejor trabajado en esta película brasileña. De ahí es una película ilustrativa, ¿no? Que te muestra lo que dice el guión y ya está. No hay mayor capacidad comunicativa y de sugerencia. Y de ahí, bueno, Cónclave, bueno, tú has comentado Cónclave, pero bueno, en el caso de Cónclave me parece que comienza muy bien Cónclave, en cuanto a que, claro, pueden aparecer estos personajes en este espacio cerrado para elegir al nuevo papa, independientemente de sus posiciones, pueden ser conservadoras, progresistas, o de su color de piel, tienen claroscuros, ¿no? Y como el personaje Ralph Fiennes es esta conciencia moral de la película, todo eso me pareció muy interesante en la película, pero al final cae en algo parecido a Emilia Pérez, Sí. que es esta forma de acudir a esta idea de lo LGBT. No puedo dar muchos detalles porque ya haría un spoiler, pero digamos, todo este concepto se trabaja para mostrarlo casi como un medio de purificación del ser humano, y claro, la idea es tan simplona que, claro, la película se derrumba. Se vuelve muy maniqueísta, ¿no? Muy Sí, cae en un maniqueísmo. ser de esta forma es ser bueno y ser de esta forma Claro, es malo. exacto. Sí. Y que al final Crea es como- bloques, que es sí. lo que no hacía al comienzo, que es ahí donde hay más complejidad humana en los personajes. Y bueno, había mencionado Wicked, que me parece que la película, si bien también volvemos acá al tema de los grandes temas del Oscar o de los festivales, digamos, inserta el tema del racismo en esta adaptación, el famoso musical, quizás de una forma un poco tosca y burda, pero me parece que tiene que es una película con buen ritmo, me parece que es un festín visual,
cómo va creando su propio mundo a través de toda esta gama cromática, de todas estas secuencias musicales. Y me pareció interesante incluso el trabajo de ciertos personajes antagónicos. Por ejemplo, me gustó mucho, a pesar que no aparece bastante en la película, el personaje Jeff Goldblum, Claro. que claro, no hace cosas buenas, pero claro, no es una visión gruesa de un tipo que hace cosas políticas eh, bajas, podríamos decir. Entonces sí, cae en algunas simplezas, pero bueno, sí me pareció entretenida, me pareció atractiva, me pareció una película luminosa. Tampoco es tan mala como muchos dicen, ¿no? Muchos No, la han destruido, la han no. desdeñado, pero la Sí. película está bien. Quizás este festín visual que yo mencionaba pueda llegar a ser excesivo tal vez, pero sí logra crear un mundo y que es un mundo acogedor y que a través de estas secuencias musicales es emocionante. Que a diferencia de Emilia Pérez, tratándose otra vez de un musical, si es que ese mundo no te llega a meter de lleno en esa realidad, ya te aleja de la película, ¿no? Así Creo que es es. lo que pasa con la película de Zoe Saldaña, Selena Gómez Claro. y compañía. En Wicked sí entré, ¿no? Exacto. Más allá que yo pueda tener algunas objeciones, pero ahí sí entré, pero en Emilia Pérez, salvo momentos sueltos, salvo algunos brochazos, pues no logré conectar, como ha pasado con muchas personas, ¿no? Pero sí hay que reconocerle a Emilia Pérez que ha generado un montón de videos en TikTok y memes, ¿no? Pronunciando eh, las famosas líneas de Selena Gómez, que tampoco, por cierto, tampoco es que me moleste que tenga este español raro. O sea, no son cosas que son las que realmente me Es molestan. parte de Emilia la Pérez. realidad tosca de la película. Claro. Bueno, hemos hablado ya de las películas que menos nos han gustado, aunque bueno, ahí hay algunas diferencias entre Sí. tu lista y mi lista, ¿no? Pero creo que ahora sí podremos pasar a hablar de las 4 primeras, ¿no? ¿Cuáles son las 4 películas que más te han gustado de esta categoría? Creo que pondría en primer orden casi como un empate Duna 2 de Denis Villeneuve y El Brutalista. De ahí podría poner también Nickel Boys, que no ha sonado mucho, es una película que me parece muy bien lograda, pero no ha sido como muy comentada o muy puesta a la misma altura que las otras, ¿no? Después de Nickel Boys pondría Nora, y bueno, siguiendo con lo de Nickel Boys, creo que es una película que te convence o intenta convencerte, digamos, con lo visual, ¿no? Creo que es lo más llamativo de la película, fuera del tema del racismo, de estas como escuelas que parecen casi campos de concentración, es el tema de la primera persona, ¿no? De trasladarte a que tú vivas o sufras estos malos tratos en propia piel. Creo que al comienzo le cuesta arrancar, es un poco contradictorio, ¿no? Porque te quiere poner ahí en primera persona, pero más bien te aleja un poco. Pero conforme la película avanza, creo que esa primera persona hasta se puede transformar en una especie de tercera persona, entonces te olvidas de este recurso y la película fluye bastante bien. Y juega también, digamos, con estas dualidades, ¿no? El plano contra plano, los personajes que son amigos, que hay como un salto también del pasado al futuro, que me parece genial cómo se trabaja hasta el final, ¿no? Que es bastante emocionante. Y de ahí a Nora, que bueno, es como una Cenicienta moderna, ¿no? Recordarles que no se olviden de seguirnos en nuestro canal de YouTube, Ulima Podcast, y encontrarnos como Ventana Indiscreta en Spotify y Apple Podcast. Y por supuesto, pueden seguir a la revista Ventana Indiscreta en sus redes sociales, en Instagram, X y Facebook. Bueno, en mi caso, mi lista de, sí, creo que es 4 o 5, no sé, es por ahí entre Nickel Boys y La Sustancia. Después sería Duna 2, después Anora, y la película que más me gusta es El Brutalista. Nickel Boys, como tú dices, es muy interesante porque sí, también es una película de los grandes temas que tú referías, pero toda esta visión subjetiva, toda esta fragmentación del tiempo, esta idea de contar la película a través de la primera persona me pareció bastante arriesgada y eso la hace peculiarmente atractiva. Probablemente no sea del todo lograda la propuesta, pero sí, digamos, es interesante ver a un cineasta que se tome riesgos. Sobre La Sustancia yo ya hablé en extenso en el episodio anterior.
aunque debo confesar que la conversación con Lenny quizás se centró mucho en los defectos de la película, pero en realidad yo no soy tan severo con la sustancia, porque en todo caso lo que yo sí quisiera recalcar es que, si bien me parece que lo peor de la película es la dimensión verbal, es decir, cómo todo está dicho y repetido, y eso me parece, digamos, que le juega muy en contra a la sustancia, pero sí me pareció interesante más bien el juego de las miradas, es decir, cuando los personajes callan y la película va creando relaciones en cómo, por ejemplo, el personaje de Demi Moore mira su cuadro, mira la imagen de su alter ego en ese panel que está atrás la ventana, y toda esta forma tan visceral de mostrar el conflicto que una mujer puede tener consigo misma. Hasta el punto que, claro, se convierte en una suerte de bruja de sí misma, ¿no? Porque hay, digamos, estas secuencias donde ya se ve a Demi Moore envejecida y va creando como estas pociones, ¿no? Porque, digamos, juega mucho con la idea de lo que se come, con lo alimenticio. Y eso me pareció atractivo de la película, pero ya otras cosas le juegan en contra. Pero bueno, ya vean el episodio anterior. En el caso de Duna 2, sí es una película que me gustó. Me gustó cómo trabaja las secuencias de acción, que hay una suerte de concepción geométrica, sí, ¿no? De plantear el escenario y cómo se van dando estas batallas. Es una película trepidante. Y el personaje protagónico es delgado, ¿no? Parece frágil, pero a la vez es el Mesías, ¿no? Y creo que es esa como visión como delicada de la fisonomía de Chalamet, que además también está presente en la película de Bob Dylan. Sí, me gustó más en Duna que en la de Bob Dylan. Sí, indudablemente. Pero sí creo que a este personaje Bardem, ¿no? Que sí me pareció como... Fue unas cosas que no me gustó de la película, ¿no? Bufonesco. Sí, medio bufonesco. Entonces esas cosas sí me jugaron en contra, pero ahí, digamos, todo el trabajo de vestuario y toda esa creación de mundo de Duna me pareció interesante, ¿no? Me acuerdo que la vi en una proyección IMAX y la disfruté muchísimo. Genial. Duna 2. Dime. También juega un poco con el tema político, ¿no? De cómo el Mesías se va convirtiendo en una figura... vale la redundancia mesiánica, pero que salta a ser un poco autoritaria, ¿no? Que se convierte en esta parte que me parece lo mejor de Timothée Chalamet en la película, cuando empieza a hablar el idioma del planeta de Arrakis y le empieza a contar, digamos, o a leer la mente, ¿no? de toda la gente, y se dan cuenta que él es, pues, en verdad, como una especie de superhumano o de hombre que está en otra categoría. Pero eso también, si bien es emocionante, es como el que está cruzando el umbral para convertirse en un personaje ya no héroe, sino casi villano, pero que, digamos, si bien lo salva de esta otra amenaza, deja en pie o deja, digamos, la duda de qué va a hacer ahora, ¿no? Como que juega esa dimensión política. Me parece bastante interesante cómo la manejan, de estas figuras que al comienzo son buenas y con promesas falsas o con engaños van llevándose o cambiando al otro lado, ¿no? Un polo casi opuesto. Sí, es interesante porque, claro, la obra literaria de Frank Herbert, ¿no? En la que se basa esta película, claro, juega con los arquetipos, todos los arquetipos que la de Jung, y, digamos, está la profecía del elegido y todo eso. Entonces, claro, es interesante cómo la película toma eso para hablar de problemas del presente, ¿no? Que eso es lo que pasa incluso con otra de las películas como El Brutalista, que es una película que, claro, que se ambienta en otra época, pero podrías relacionarla con toda una serie de situaciones políticas que se dan dando en la actualidad. Mis dos favoritas, mi segunda es Anora y la primera es El Brutalista. Anora, que es una película de Sean Baker, que además es un cineasta al que le tengo estima no solo como cineasta, sino como cinéfilo, claro, porque ve las mismas películas raras que yo veo. Ve mucho cine de explotación, que son estas películas de pronto de bajo presupuesto y de temas transgresores, y ve películas de Jesús Franco y ve Yalos, le encanta Sergio Martino y así. Westerns también. Los westerns, entonces tiene una cinefilia muy interesante. Y en el caso de Anora, lo que quiero decir básicamente es que tiene este inicio apabullante, digamos, en el trabajo de lo corporal, ¿no? Con, digamos, todo este traveling que va recorriendo el lugar donde trabaja
el personaje de Mikey Madison, que además es una actuación Muy buena. fabulosa, al igual que la de Demi Moore, ¿no? Que son las dos como favoritas para Sí. llevarse la estatuilla mejor actriz principal. Yo se lo daré a Mikey Madison, a pesar que me encanta la actuación de Demi Moore, pero sospecho que va a ganar Demi Moore por trayectoria. Muy probablemente. Eso es lo que yo creo. Pero todo este inicio apabullante, el romance con el muchacho ruso que viene de esta familia que se dedica a cosas turbias y que tiene mucho dinero. Sé que hay personas que no les ha gustado ese personaje porque les parece como tosco, pero en realidad yo creo que en muchas películas de Sean Baker hay esta dimensión, los personajes que es infantil, a pesar que no sean niños, ¿no? Me estoy acordando, por ejemplo, el final de Red Rocket, Claro. que tiene que ver además con un actor pornográfico, ¿no? Sí. Y que tiene romance con esta chica que es sumamente joven. Pero recuerdo el final que, claro, ¿no? Todo estaba decorado como si fuera pues, una tienda de golosinas. Sí, sí, sí. O de Florida Project, o el proyecto Florida, como se estrenó en Lima, donde es un mundo de niños y también aparece la idea o la fantasía de Disneylandia que está aquí. Entonces, esa dimensión de Disneylandia y de lo infantil está expresada en estos personajes, a pesar que estamos hablando de mundo de escorts, prostitución y todo Que es eso. también una manera, digamos, de construir los sueños, ¿no? Disney Sí. como el mundo de los sueños. Sí. Y el final de Red Rocket, que me parece Claro. magnífico, que me gustó un poco más que Anora, que es, digamos, hasta casi va a las distancias ribeiriano, ¿no? De cómo el personaje construye su sueño. Claro. Y que en verdad ese sueño ya está destruido, pero sigue viviendo el sueño porque es lo único que, digamos, que lo mantiene con vida, que lo hace seguir adelante. Y fuera de lo que puede ser, digamos, moralmente problemático de todo este final, me parece genial. Igual en Anora, ¿no? Que es como empieza, como tú bien dices, de una manera muy arriba, que es casi como un efecto de éxtasis, ¿no? Y luego progresivamente va bajando toda esta fantasía, esta cenicienta, se les hace, digamos, el carruaje se conforma en calabaza y todo lo demás se destruye, Así ¿no? es. Sí, porque lo que no me gustó de Anora es la parte del medio, que, digamos, tiene momentos de humor demasiado grueso a mi gusto. Toda esta secuencia en la que Mikey Madison lidia con estos tipos que están buscando a su esposo. Se extiende un poco y grita, también. rape, rape, rape. No, esto cuando le va a tirar el puñete a la colega en este nightclub. Entonces son como chistes que ves venir. Entonces tiene esos momentos que a mí la verdad me sacaron. El final sí me encantó y sobre todo por el personaje de Igor. Sí. Que además el actor también está nominado Sí. al Oscar. Porque claro, es un gran contraste a todo eso que estamos hablando, ¿no? Que es toda esta cuestión frenética y dinámica que vemos al inicio y cómo sus gestos nos hacen notar la situación terrible por la que pasa Anora. Y en esa secuencia final que me pareció notable, ¿no? En la que se mezcla este asunto del cariño, la empatía, pero a la vez la sensación de que el personaje parece estar resignado a ser el mismo personaje que vimos al inicio. Y ahí vemos todos esos matices gestuales, tanto de él como del personaje Mikey Madison, que me parecen que en esa secuencia final están Que es muy bien trabajados. el lado más humano, creo, ¿no? Del personaje, Sí, que si sí. bien al inicio no se trabaja tanto, nos damos cuenta al final por qué, ¿no? Porque es como, ya está en un molde del que quizá no puede escapar. Y eso, digamos, mucha gente dice, ay, que no está muy bien explorado, que no es profundo y tal, pero creo que ese final lo justifica. Ya está en una realidad en la cual ella misma se da cuenta, no hay salida, ¿no? Quizá por eso bueno, sin spoiler, quizá por eso esa sensación final que ella tiene, que me parece, digamos, bastante no gratificante como personaje, pero sí como espectador, porque te deja una sensación de haber visto algo quizá distinto, ¿no? Sí, bueno, el Brutalista me encantó cómo, digamos, plantea esta idea muy curiosa de cómo, claro, este personaje que está en un campo de concentración encuentra otro campo de concentración en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, esa visión opaca de los Estados Unidos donde continúa el racismo y esta idea como que, claro, hace esta arquitectura genial, ¿no? Brutalista, pero que uno va entendiendo que al final él va creando su propio campo de concentración. Es como un personaje que a lo largo de la película no tiene salida y sublima su tragedia, pero en una situación de la que no tiene escapatoria. Cómo el oprimido también puede llegar a oprimir a los demás, ¿no? Y hay algunas secuencias que me parecieron buenísimas con el personaje de Guy Pearce. Claro, sí han hecho asociación con Trump, pero creo que hay otros detalles, ¿no? Que creo que van más allá de la figura de Trump, ¿no? Por ejemplo, esta secuencia interesantísima en Italia cuando van a buscar el mármol y él toca el mármol, el personaje de Guy Pearce, casi como si fuera la superficie de un cuerpo, ¿no? Es un acercamiento erótico y que nos va a hacer entender lo que va a pasar después.
Entonces, es una película muy interesante, jugada con sus 4 horas. Entonces, eso es lo que quería comentar, lo que ya hemos podido comentar sobre las películas del Oscar. No sé si tú quieras agregar algo más allá de las nominadas, no sé, algo chiquito, porque ya nos queda poco tiempo. Quizás sobre lo que me hubiera gustado ver, ¿no? Entre las nominadas, me parece, si bien ninguna de sus dos películas, hablando del italiano Luca Guadagnino, si bien ninguna de estas dos películas que sacó, que es Challengers y Queer, me parecieron, digamos, deslumbrantes, sí creo que tienen ciertos aspectos que tal vez las hubiera podido esperar entre las 10 películas, ¿no? La actuación de Daniel Craig, por ejemplo, en Queer, la música en Challengers. Hay cosas bastante interesantes. Me sorprendió también la ausencia de Furiosa, de Mad Max, del australiano, se me fue el nombre, pero... ¿De George Miller? George Miller, perdón, sí. La actuación de Anya Taylor me parece buena, la película me gustó bastante. Y hay otras películas que, claro, como conversábamos al inicio, las pasan en circuitos más cerrados, son de un corte más independiente y no las podemos ver tanto, ¿no? Pero creo que esas son las principales ausencias que yo pude percibir. Sí, a veces en las ausencias está lo mejor. Solamente quiero agregar 2 cosas. Primero, que Joker 2 está nominada a los Razzies, ¿no? Los premios de las peores películas. Bueno, Joker 2 me parece mejor que todas o casi todas las películas de esa categoría de mejor película del Oscar, ¿no? Porque es una película arriesgada, jugada, que va a molestar a los fans y a cuestionarlos. Porque creo que mucha gente no ha entendido la película. Joker 2 es una película que te dice, bueno, te voy a mostrar al Joker, Arthur Fleck, sin la máscara. ¿Lo quieres así como es? De alguna manera el personaje Lady Gaga es el alter ego del fan del Joker, ¿no? Se viste como él, se maquilla como él, pero va tomando esa distancia de él cuando él se va sacando la máscara y está caracterizado por esas secuencias musicales que te pueden gustar o no, pero no se trata de eso. Se trata de decir, él es así, ¿no? Él imagina el mundo de esta manera, de esta forma musical. Y así en esa situación, cuando se ve esta secuencia en el Joker 2 que abusan de él, aún así lo quieres, empatizas con él. Ese juego me pareció interesantísimo. Y por otro lado, para terminar, Nosferatu de Eggers, que tiene pocas nominaciones y me parece mejor que todas las películas de esa categoría mayor del Oscar. Me parece mejor que El Brutalista, me parece mejor que Anora, me parece que es una película que trabaja muy bien las atmósferas a través del sonido, que trabaja muy bien la idea del placer, que está presente mucho en las películas de vampiros, pero acá quizás es más notorio. Y esta forma de construir el personaje de la chica, ¿no? La chica tiene romance con este conde fantasmal que aparece en estas sombras casi fálicas y que, claro, ¿no? Parece Isabella Gianni en posesión. Sí. Y a la vez, digamos, este trabajo del espacio y de tocar formas del amor censurables que se veían en viejas películas góticas de los años 50, en cine italiano, por ahí en la Hammer, esta productora británica. Así que, nada, quería agregar eso. Bueno, Gustavo, muchas gracias por haber participado en este episodio. Creo que ha sido una conversación interesante. Podría dar para una conversación más larga incluso. Espero que sí. Y bueno, no se olviden de seguirnos en YouTube como Ulima Podcast y seguirnos, por supuesto, en nuestras redes sociales. Así que nos vemos.